Ya en contacto con el periodista Raiber Alvarado desde ese país, desde Venezuela, precisamente para que nos comente un poco. Raiber, muy buenos días. Estuviste en el lugar de esta situación, en las tejerías, esto en el centro de Venezuela. Comenta un poco cuál ha sido el alcance hasta el momento, las labores de rescate que tengo entendido están llevando a cabo hasta esta hora. Hola, sí, ¿cómo estás, Oliver? Ayer estuve justamente en Las Tejerías, saliendo desde la capital, desde Caracas, hacia el pueblo Las Tejerías. Esto queda en el estado de Aragua, 1 hora y media más o menos desde la capital. Durante la vía, que estábamos por Tazón, llegamos por Paracotos, habían muchos derrumbes. Habían derrumbes, esto debido, por supuesto, a las precipitaciones. Al llegar al pueblo Las Tejerías, en la entrada, ya había cuerpos de bomberos, había funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, funcionarios también de todos los cuerpos policiales del Estado. Además estaba Protección Civil. Esto fue en la entrada, no habíamos todavía llegado al pueblo en sí. Había una recta muy larga y allí pude ver personas damnificadas, personas que venían saliendo desde adentro del pueblo con bolsas y con lo poco que pudieron recuperar durante el deslave que ocurrió el sábado en horas de la noche. Llegamos al pueblo y específicamente me desvié al sector que se llama La Hollada. Era un sector comercial del pueblo. Había muchos establecimientos, caucheras, habían bodegas, habían comercios, carnicerías, panaderías, y todo quedó bajo el lodo. Los comerciantes comentaron a las cámaras y me dijeron a mí que tenían hasta 30 años con sus establecimientos en ese lugar. Y bueno, y lamentablemente con el deslave los perdieron todo. Ellos trataron de sacar lo que pudieron salvar. En este caso pudieron salvar algunos electrodomésticos, mercancía, pero fue pérdida total. Raiber, quisiera saber también, en consideración con lo que viviste el día de ayer en el lugar de los acontecimientos, de los hechos, veíamos también en uno de los videos que estamos viendo justamente ahora en pantalla, parte de lo que relatabas, incluso algunos testimonios desgarradores, personas que de hecho fueron rescatadas. Me parece que hablabas de un hermano que rescató a su hermana, que tenía en los brazos a sus 2 hijos, pero los 2 hijos no fueron rescatados, se los llevó la corriente. Digamos, ¿qué significado importante tiene esto a nivel emocional, sobre todo en este tipo de tragedias? ¿Qué viviste el día de ayer con estas personas? Cuéntanos un poco estos testimonios que de alguna u otra manera han tocado precisamente a familias de esa región del país. Mire, yo al llegar no sabía qué hacer. Yo lo que dije fue, tengo que ir a las zonas más afectadas. Habían cuerpos de bomberos y de protección civil en la parte baja, pero no se habían llegado todavía al sector el béisbol, que ese sector quedó totalmente bajo el lodo y bajo los escombros. Cuando yo me acerco a ese sector, yo trato de buscar testimonios y hago un recorrido. Y cuando hago mi recorrido me consigo con varias personas que estaban sacando escombros de una casa. Lo que me sorprendió es que era una casa de 4 plantas y parecía que tuviese una sola planta, un solo nivel la casa. Hablé con todos los ciudadanos y ellos lo que me dijeron es que no tenían palabras para explicar lo que había sucedido. Logré conseguir a este joven que se llama Luis Carlos. Luis Carlos me comentó que él estaba en casa de una vecina y su hermana estaba en su casa. Cuando él se asoma, que ve que la quebrada Los Patos, que fue una de las principales que causó el deslave en este sector, porque de hecho estaba el sector el béisbol y la quebrada quedaba en la parte de atrás, o sea que todas las casas que estaban por allí, todas quedaron bajo el lodo y los escombros. Luis Carlos me comenta que él lo que hizo fue pegarle 2 gritos a su hermana, decirle, viene la ola. Cuando él se acerca a la casa de su vecina a sacar a su hermana tenía a sus 2 niños, uno de 4 años, un varón de 4 años y una bebé de 2 meses. Él cuando trató, que ya él comenta que estaban en la puerta, él trata de agarrarlos a todos, pero la ola se los llevó y su hermana se salvó. Su hermana quedó entre el techo de una casa, pero sus hijos cayeron hacia el fondo de una casa que obviamente quedó bajo el lodo. En horas de la mañana de ayer, Luis Carlos me dice que él mismo, porque aún no habían rescatistas en ese momento en el sector de béisbol, Luis Carlos me comenta que la comunidad y él
fueron a la casa donde trató de salvar a su hermana y a sus sobrinos y consiguieron el cuerpo del niño sin vida, por supuesto. Lo bajaron hacia la zona baja donde estaban todos los rescatistas, los bomberos, bueno, a hacer entrega del cadáver. Y cuando yo lo estaba entrevistando, él me dice, eso me dolió mucho, yo no traté de narrar mucho, no sé si viste un video donde yo solamente digo unas palabras porque el nudo y el sentimiento que tenía no tenía explicación. Él me dice, falta mi sobrina, no la hemos conseguido y espero conseguirla pronto. Terminamos la entrevista, él me echó el cuento completo de lo que había pasado y cuando yo estoy tratando de irme, yo escucho que los vecinos empiezan a decir, Luis Carlos, las conseguimos. Y cuando yo me acerco junto a Luis Carlos se mete a un callejón porque estaba dentro de un callejón la bebé, él me dice que está rodeada de moscas verdes. Entonces la misma comunidad ha tratado también de hallar algunos cuerpos que han quedado bajo los escombros. Y lo que me sorprendió mucho es que Luis Carlos, cuando yo lo estaba entrevistando, seguía en shock. Él no se creía que había perdido a sus dos sobrinos y estuvo a punto de salvarlos. Él no se lo creía, él estaba en shock, él habló muy normal, pero ya después que consiguió el cuerpo de su sobrina, rompió en llanto. Rompió en llanto y bueno, ya toda la comunidad trató de consolarlo, hablar con él. Le pregunté sobre su hermana, dónde estaba su hermana, y dijo que su hermana estaba ingresada en un módulo. Recordemos que las tejerías tiene habilitados como 4 módulos para los afectados que después son enviados o trasladados dependiendo de la afectación que tengan a un hospital ubicado en Los Teques, en el estado Miranda. Lamentable, Raiber, todo lo que nos estás comentando, lo hemos visto también allí en videos, en las imágenes y por supuesto que le ha dado la vuelta al mundo, que ha sido noticia internacional todo este tema, esta tragedia que además han desde el gobierno de Venezuela emitido 3 días de duelo precisamente por esta situación. Quisiéramos saber si la cifra, Raiber, ha aumentado, 36 fallecidos hasta ahora, 56 desaparecidos hasta el momento. ¿Continúa así esta cifra? ¿Da cuenta de lo que ha ocurrido con la tragedia en Venezuela o ha aumentado? Mira, hasta ahora hay que guiarnos por las cifras oficiales, las cifras que ha dado Protección Civil y los rescatistas que han estado en un arduo trabajo para encontrar y llevar esta contabilidad. De acuerdo con los vecinos y con los habitantes del sector de béisbol y de algunos sectores que están dentro de las tejerías, ellos me indicaron que son más de 1.000 desaparecidos, ellos porque yo les pregunté, pero ¿cómo tú me alegas que son más de 1.000 desaparecidos? Y yo me dicen, porque mi hermana yo no la consigo, porque yo no consigo a mi amigo, no lo han anotado en la lista, la lista que tenemos o que nos han facilitado los bomberos y Protección Civil, no está el nombre de mi vecina. También una de las muchachas que yo logré entrevistar, ella me comentó que hay muchos niños desaparecidos, la gran cantidad de los desaparecidos son niños, y ella calculó que alrededor, que en su sector son como 400 familias y solamente se ha conseguido con 50. Ella dice que puede haber más de 400 muertos nada más en el sector La Hollada y el sector, el béisbol, que era donde estábamos. Otra de las cosas que me llamó la atención es que yo conversé con el que estaba encargado de Protección Civil en ese momento y él me comentó, que claro, el director Rodríguez, él me comentó que son daños en grandes magnitudes, aún no se puede contabilizar por completo los fallecidos y los desaparecidos, pero sí me alegó que eran más de 80 desaparecidos, pero hasta ahora las cifras son al menos 40 muertos oficiales. Al menos 40 muertos, haciendo la cifra según lo que es la cifra oficial, nos comentaba Raiber. Raiber, ya para finalizar brevemente, el tema de la información, el acceso a la información, también se veía y era noticia un poco que el gobierno de Venezuela ha limitado haciendo todo el trabajo reporteril y de alguna u otra manera se informe de manera veraz lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos, según autoridades propias del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué, lectura se le puede dar a este tema? Sobre todo estamos conversando algo importante de una tragedia de tal envergadura con tantos desaparecidos y muertos y hasta ahora quizás no se ha oficializado la cifra, digamos, real. ¿Qué se puede decir en torno a esto? ¿Hay censura actualmente con esto que se está viviendo allá? Los medios nacionales siempre tienen una línea, pero
nosotros como bueno, gran parte de los reporteros que estamos en Venezuela somos de medios digitales, somos más que damos la noticia a través de las redes sociales. La noticia salió después de las 5 de la tarde, durante una transmisión que hizo el Estado en su canal. Ellos dijeron que los periodistas estábamos estorbando y que no estábamos haciendo un buen trabajo, para decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ayer fue una buena cobertura, ayer no tuvimos ningún tipo de inconveniente, ayer más bien los funcionarios que estaban en las guías nos prestaron mucho apoyo para buscar historias, buscar testimonios, buscar casos importantes de lo que había pasado durante el deslave que ocurrió el pasado sábado. Hoy no tuve la oportunidad de ir para las tejerías, no tengo idea si le están dando acceso a la prensa después de lo que el gobierno dijo ayer, pero creo que hay que poner nuestro granito de arena para que los medios de comunicación que siguen siendo censurados en Venezuela, los que somos externos a ellos, podamos llevar una noticia completa, una noticia cercana al público y por supuesto lo que la gente realmente quiere saber. Bien, muchísimas gracias. Ayer escuchaban a Raiber Alvarado, periodista venezolano, dándonos todo el alcance de esta tragedia en Venezuela. Raiber, un fuerte abrazo para ti, por supuesto a todos los paisanos venezolanos que hoy están viviendo esta tragedia fatal. Como tal, hemos visto toda esta cifra de fallecidos y de también de personas muertas en torno a esta situación en las tejerías. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.